Hola, hola. Hola, hola, sí. ¿Empezamos? No, gracias por la invitación, gracias Lola por este momento. Gracias, Ana, por todo. Bueno, vamos a empezar. Yo le dije a Ana, ¿por qué no empezamos con una obra que a mí me encanta? Que es una obra que en realidad es parte de Verbo América, de la exposición que está acá en el Malva, que se llama ¿cómo se llama? Laboral. CV Laboral. Y vamos a escucharlo y vamos a empezar conversando un poco sobre esta obra. Mi nombre es Ana Gallardo, tengo 51 años, soy artista, este es mi CV laboral. Comencé a trabajar en el año 1973 como recepcionista en stand de ferias comerciales, ferias como Nipiñespe, La Rural, Mueble y Decoración, Feria de la Indumentaria, Feria del Automóvil, etc. En el año 1974 levantaba a 2 niños a las 6:30 de la mañana, les daba el desayuno y los llevaba a la escuela. Por la tarde trabajaba como vendedora en un negocio de decoración. En el año 1975 fui promotora en la calle de productos de consumo masivo, como tampones y toallas higiénicas femeninas, cigarrillos o chicles. En el año 1976 realicé el primer trabajo fijo que duró varios años. Fui recepcionista de una clínica odontológica. Ascendí a asistente de uno de ellos. Año 1978, viajo a México y regreso en el año 1980. Las mismas personas me dan trabajo. Año 1980, estos mismos odontólogos abrieron una juguetería que se llamó Los Chicos. Me pasaron a la juguetería, es decir, que de asistente personal pasé a vendedora de juguetes. Año 1983, por la mañana trabajé como asistente en un estudio de arquitectura. Por la tarde como asistente en un equipo de adopción. Año 1984. Comencé a trabajar en la Galería del Retiro con Julia Lublin en la calle Florida. Este trabajo duró varios años. Fin del año 1986 viajó nuevamente a México. Año 1987 fui actriz de reparto de una película en homenaje a un actor mexicano en la Ciudad de México. 1988 vendía ropa de cuero argentino. Viajaba a Buenos Aires, compraba cuero muy barato que vendía por el doble en el DF. Traía a Buenos Aires maletas llenas con concha de algodón que compraba un artesano. Año 1989 fui representante de un grupo de bailarinas de cabaret, también de la Ciudad de México. Año 1990 trabajé otra vez como promotora en un stand de vinos en la Embajada Argentina en México. Año 1992, regreso a Buenos Aires y trabajo organizando el bar de una escuela de cine. Momentáneamente comienzo a trabajar como camarera en un servicio de catering para productoras de publicidad en televisión. Año 1993, fui recepcionista en el stand de la Galería Álvaro Castañino en la primera edición de la Feria Arte Va. Año 1994, fui recepcionista en el stand de la Galería Tema en la segunda edición de Arte Va. Paralelamente fui asistente de la escritora y crítica de arte Alina Tortosa. Ese mismo año comienzo a trabajar como camarera por las noches en la trastienda. Durante el día trabajaba unos meses como vendedora y promotora de AFJP, jubilaciones privadas y otras compañías de teléfonos inalámbricos. Durante estos años realicé servicios de catering personales. Año 1995 fui telemarketing de un abogado que trabajaba como despachante de aduanas. Año 1999 trabajé como asistente de la Galería del Infinito Arte. Simultáneamente abro un espacio de arte en el restaurante Lele de Troya. Año 2003 trabajé como asistente de la Galería Alberto Sendros. 2005 y 2006 realizamos la primera feria de arte de espacios gestionados por artistas. Año 2006 inventarié la colección Brusone. 2007 inventarié la colección Ox.
2008 coordiné y curé la sala de arte de la Fundación Esteban Liza. 2009 coordino y curo una sala de arte en el Centro Cultural Borges. Gestiono y curo exposiciones independientes en otros espacios alternativos. Para mí esta obra es como una muy buena manera de conocer a Ana. Siempre los artistas se los presenta con su currículum, con sus premios, con sus muestras. Y de alguna manera, para mí, lo extraordinario de esta obra es que justamente es un currículum de todo lo que todos esconden, ¿no? Como es el currículum de todos esos trabajos que los artistas y las artistas hacen durante su vida, pero que son lo que permanece oculto, lo que permanece escondido, lo que avergüenza. Y de alguna manera poner en primer plano, digamos, todo eso, todo lo que todo el mundo esconde, y dejar afuera el arte, las muestras, los premios. Es una operación muy fuerte que a la vez, a mí lo que más me gustaba era que de alguna manera uno se pregunta, bueno, ¿qué es el arte? Digamos, si esos trabajos te convirtieron en artista, si esos trabajos fueron tu arte o fueron los trabajos que pagaron el arte, ¿no? ¿Qué relación existe entre el trabajo y el arte para un artista, ¿no? ¿Cómo es esa tensión entre el trabajo? Si el trabajo es, ¿qué es el trabajo? ¿Ganar dinero? ¿Lo remunerado? ¿Lo que tiene como un equivalente económico? En algún momento de la vida uno cree que el trabajo es lo remunerado y lo otro, el arte, es casi como un estado de divinidad. Que incluso por un poco a la generación que pertenezco o a la educación que tuve, mi familia, toda la historia del romanticismo y del lugar que tiene el arte en mi familia, para mí era también en algún momento un pecado pensar en que, y creo que todavía lo sigo pensando, la venta de la obra puede, ¿no?, como maltratar un poco mi hacer. Eso a medida igual que ha pasado el tiempo va cambiando. Pero llegué como a la instancia de querer ser artista ya siendo bastante grande, entonces tenía que vivir de alguna otra cosa y tengo que seguir viviendo de cualquier otra cosa que no sea la venta posible de la obra. Pero todos estos trabajos, a medida que pasaron el tiempo, fui entendiendo que eso era también parte de mi trabajo artístico. Me llevó tiempo entender o comprender cuánto de todo eso era parte de mi trabajo artístico, que no estaba separado. O sea, como que tengo prejuicios por cómo fui educada en todo caso. Y vos decís que hay un momento en que vos te diste cuenta que eras artista o que querías ser artista, o por cuando decís fue muy tarde. ¿Qué quiere decir muy tarde? Cuando no hice la escuela de Bellas Artes, no tengo una formación académica, no tengo una estructura como formal, y como esa decisión la tomé casi cerca de los 30, ¿no? Entonces entendí que realmente podía hacer lo que quería ya cuando toda mi generación o mis amigos a los que me acerqué estaban en la escuela, todavía estaba incluso estudiando arte en la facultad. Y yo, estos son mis amigos, qué bueno, los empiezo a conocer en la galería, y eso genera de alguna manera un acercamiento a una generación que incluso, o sea, eran más jóvenes que yo, tenían otra cabeza, pensaban otras cosas, estaban estudiando, y yo ya casi empezando los 30. Entonces, eso, empiezo a conocer o a aprender el lenguaje o desde otro punto de vista. Yo pensaba que en el currículum aparece mucho la idea de promotora, asistente, como representante, siempre como personas que hacen posible, ¿no?, como el trabajo de los otros, ¿no?, como también una posición muy tradicionalmente femenina, ¿no?, como la que facilita, la que
hace posible que el otro recepcionista, la que recibe, la que facilita, la secretaria. Y pensaba que de alguna manera también tu trabajo como artista tiene como esa matriz de hacer, digamos, de hacer posible, de ponerte en posición de asistencia hacia otro, de darle un lugar, digamos, como protagonista y vos estar como a su lado. Vos sentís que de alguna manera tomaste esta posición como de como una especie de posición militante, decir, bueno, sí soy la asistente, la promotora, la que facilita la vida de los otros. Ese es mi lugar como artista. No sé si lo he pensado así, ha ido sucediendo, es como siempre lo comprendo cuando entiendo que fui educada en el catolicismo, en escuela de monjas, ¿no? Como esa cosa de el deber ser buena, el deber ser samaritana, la utopía del arte, ¿no? Como todas esas situaciones que estoy formada en eso y creo que nunca lo pensé. Lo voy pensando ahora, a medida que tengo más tiempo incluso para pensarme o pensar incluso en mi trabajo. Y veo que tiene eso de que tiene que ser un servicio, que tiene que ser útil. Y es como, no sé si es una militancia dentro del feminismo, de lo femenino, no del feminismo, no cumplo todos los roles. O sea, he sido la asistente pero no había otra cosa, no tenía idea de que, o sea, incluso no tengo formación, no terminé el secundario, o sea, que no tenía manera de, salgo a trabajar a los 14 años y bueno, es lo que sé hacer, me voy a poner en el stand de mi piñeste a entregar cartelitos o los papelitos que entregabas. Y después eso me parece que se repite en el trabajo desde otro lugar, pero sí creo que sigue funcionando lo mismo y marcando otros puntos, ¿no? Como marcar ese punto también. Bueno, hay algo de también cuando hablas de tu trabajo como asistente o como en lugares de galería, ¿no? Como asistente de la galería o archivista, o pensás que también esas posiciones te permitieron observar el mundo del arte como si hubieras tenido que primero mirarlo desde ahí, no desde la institución, no desde la escuela, ¿no? Tipo, fui a la escuela de arte y aprendí el arte, sino aprendí el arte desde la mesa de vinos, como al lado del que sirve la copa en la inauguración, ¿no? Como desde ahí estabas mirando cómo era el arte y cómo... Sí, mi formación creo que fue, sobre todo en la galería, cuando llegué a trabajar con Julia Lublin. Llegué a esa galería y estaban los artistas que mostraban en ese momento, ¿no? Pablo Suárez, no sé, era como conocer Alberto Heredia, ir a comer con esos artistas, ir a sus talleres, escucharlos, creo que fue la formación que tuve. Y el detrás de la escena, el escribir, redactar las invitaciones, hacer las tarjetas, como la cuestión de la oficina, ¿no? En aquel momento no había computadora, no, tenías que llenar las 1000, olvides saber eso, las 1000 invitaciones que hacías por mes, te llegaba la tarjeta, las tenías que ensobrar, tenías un método para ensobrarlas y además tenías que hacer a máquina la tarjeta. Escribíamos la dirección, el sticker a máquina y después lo pegabas en el sobre, todos los meses lo mismo. O sea que aprendí un trabajo de secretaria alucinante. Y el mailing de toda la galería, coleccionistas, ¿no? Con eso mismo que tiene un acceso a un mundo que de otra manera no lo tenés, o sea, claramente no lo tenés. La dinámica, el entender, cuando está la galerista mostraba las obras de los artistas y yo era la que lo pasaba. No sé, la muestra de Cuitca, la primera muestra de Cuitca grande en esa galería la colgué yo, Cuitca yo atrás con la tanza, colgando los hilos y él más arriba, más abajo, ¿no? Como, es todo un trabajo que me dio muchísimo, porque eso me permitía además después estar hablando con Cuitca y que a lo
mejor de otra manera nunca hubiera podido tener ese contacto, menos no habiendo tenido una formación de escuela, grupo, lugar de pertenencia. O sea, desde ahí apareció mi grupo de pertenencia y de entender que era el arte, o ser artista, o el trabajo cotidiano. Vos antes dijiste algo de la utilidad, del arte útil, ¿no? Entonces yo pensaba en ese concepto de Tania Bruguera, del arte útil, que Tania, digamos, conceptualiza esa idea de un arte que tiene una efectividad en lo real, y de hecho tiene un museo de arte útil y una serie de proyectos. Es una artista cubana, seguramente muchos la conocen. Y tomaba, hay una cosa que me gustaría citar de un ensayo de ella sobre arte útil que dice: el sentido del arte útil es imaginar, crear, desarrollar e implementar algo que, creado desde la práctica artística, brinde a las personas un resultado claramente beneficioso. Esto es arte porque es la elaboración de una propuesta que no existe todavía en el mundo real y porque es hecho con la esperanza y la creencia en que puede hacerse de un modo mejor, incluso cuando las condiciones no estén allí para que así ocurra. Es vivir el futuro en el presente. El arte es también hacer creer, aunque sepamos que no tenemos mucho más que la creencia misma. El arte es ir practicando el futuro. Me gustaba mucho esa idea de practicar el futuro. Ella lo dice bonito. ¿Y vos pensás que de alguna manera este arte útil de practicar el futuro, cómo empieza como esa especie de conciencia de, bueno, esto es un proyecto a largo plazo, por ejemplo, la Escuela para Envejecer, y es realmente como un proyecto que voy a ir acompañando, voy a ir siguiéndolo, voy a ir dejando que eso me lleve para entender qué es esto que estoy haciendo, cómo es esta práctica, ¿no? Esta práctica artística, que no es la producción de objetos, la producción de formas, sino como un camino, un proceso, una práctica en sí, ¿no? Sí. Me pasa que no siempre he tenido la necesidad siempre he sido ingenua. Me mantengo en ese mundo que es el de la ingenuidad, ¿no? Y antes me daba como un poco de pudor, ahora lo sostengo con mucho orgullo, el sentir que hay algo que tiene que ver incluso con la ignorancia, ¿no? Siempre creo que ser ingenuo tiene que ver con eso de que uno no sabe un montón de situaciones. Entonces podés entablar una batalla, porque no tienes idea que esa batalla incluso por ahí la atravesó alguien. Y la relación con mi trabajo siempre ha sido un poco esa, el querer creer que el trabajo era una herramienta para cambiar todo. Puede caer en el lugar común, para cambiar el mundo. Era como, no sé, siempre con el tema de que tengo familia de artistas o mi padre, que escucharlo admirar a poetas que habían sido guerreros, ¿no? Radicales, eso me educó un poco en sentir que el arte tenía que estar, o el artista, o la práctica artística tenía que tener como una función más específica que solamente producir el objeto. Y a lo largo del tiempo, y de entender que además, o sea, como que siempre mi trabajo ha estado como en ese límite de algo que nunca funciona dentro del mundo del arte, ¿no? O sea, cuando mis pinturas, no sé, siempre está ahí al borde en el borde de ese fracaso. Porque intento que sea una cosa que no es, que no sé cómo llevarla a la práctica, a la resolución final de ese objeto. Y cuando empecé a trabajar más la idea de la vejez y de relacionarme en la búsqueda de estas mujeres o personas de edad y a pensar en esto de la idea de la colaboración, que no lo tenía tampoco claro, colaboraba con estas personas, ¿no? De golpe me encontraba con, no sé, una pieza y dice, mi tía Rosita, aparece mi tía Rosita, y entre las dos construimos algo.
algo de eso me daba la razón, bueno, esto tiene que ser algo útil para esta persona también. O sea, no, ahora uso la palabra utilidad porque está de moda, no sé, pero como esa intuición de comprender que nos estaba sirviendo a las dos desde otro punto de vista. Y por ahí el resultado después artístico era como el objeto, la instalación era casi inentendible o errónea en todo caso, ¿no? Entonces hay un poco, no sé, me voy instalando en eso, no lo tengo muy claro, voy creciendo con esta pieza, me gusta pensar que en muchas situaciones ha sido útil para mí y para la persona con la que estuve trabajando. En momentos ha sido mágica, ha habido varios encuentros que resultaron muy beneficiosos y no sé si me fui por las ramas. No, me encanta. Seguramente, pero vamos por las ramas. Sigamos por las ramas. Siguiendo por las ramas, me parece que estaría bueno mostrar un poco cuando hablábamos de cómo organizar el trabajo de Ana, hablábamos de cuándo empieza esta forma de colaboraciones y vos, Ana, decías que esta obra que vamos a ver ahora es una obra que de alguna manera bisagra en tu trabajo. Por ahí la vemos y pues charlamos. Un pedacito por Existen datos en Argentina, pero se presume que exactos no son. Cometido por extraños, en mayor parte de los casos son tíos, padrastros, padres, vecinos, personas cercanas a la familia. Y en todas las clases sociales se ve este tipo de maltrato. Casi siempre llega a conocimiento público los abusos ocurridos en sectores más carenciados, porque el abusado es más vulnerable y las desigualdades en la distribución del ingreso afectan directamente a la niñez y una de sus consecuencias es la existencia de redes de turismo sexual con niños provenientes de familias muy pobres. En su mayoría tienen entre 5 y 10 años. El temor al SIDA ha generado una demanda mayor de niñas, cada vez más pequeñas, ingresan al mundo del comercio sexual, la prostitución como supervivencia en los sectores más pobres no puede ser considerada como una opción de vida, sino como una forma de esclavitud. El sistema legal de nuestro país presenta deficiencias en relación a los menores. No existen mecanismos efectivos de protección ante estas situaciones y no hay mucha voluntad, no hay mucha voluntad política para generarlos. La policía es parte de la red cómplice de quienes acumulan el poder económico de la explotación.
los servicios de salud no integran los sectores marginados y menos aún a estos niños en situación de prostitución, lo que implica que están mucho más expuestos. ¿Podés contar un poco cómo es la historia de esta obra? ¿Quién es ella? Sí. O sea, en realidad yo venía trabajando, había comenzado a trabajar con las mujeres adultas en esta búsqueda de pensar y repensar cuál es el rol de la tercera edad, y quería hacer un coro de mujeres, y quería hacer un coro de mujeres que fueran de la calle, que trabajaran en la prostitución. Venía de México también, justo me había enterado que había un geriátrico que se llamaba Xochiquetzal, de mujeres de la prostitución callejera, entonces dije, bueno, acá debe haber, y me conecté con Amar para poder realizar esta pieza que fantaseaba un coro, ¿no?, de mujeres, y bueno, no me hicieron caso, no había maneras de... Pero estaba Silvia Mónica, y una de ellas me dice, mira, ella es cantante, Silvia Mónica, podés hablar con ella. Y en realidad Silvia Mónica era la única trans que estaba en esta asociación de mujeres, y ellas lo marcaron así bastante fuerte, y Silvia Mónica tenía la gran frustración de que quería ser cantante, nunca quiso ser prostituta, no le quedó otra, ¿no? Desde jovencita, desde que se fue de su casa, no le quedó más remedio que trabajar en la calle. No encontró las herramientas para poder hacer su sueño, que era cantar. Entonces, cuando le propuse hacer esta pieza, que yo tampoco tenía muy bien, no tenía mucha idea de cómo llevarla adelante, porque de un coro a dirigir a una que no tenía ni siquiera, o sea, el coro era como sonidos, y acá, bueno, vamos a hacer una letra, y decidimos trabajar con las noticias de los periódicos, y manejamos un tango que era mía, ¿no? Lo trabajamos con un amigo que es que nos hizo como un arreglo incluso para no pagar los derechos de uso. Y entonces compusimos esta canción entre las dos, y lo interesante de este momento para ella fue que decidió que realmente que tenía ganas, y que no tenía más ganas de trabajar en la calle, y peleó para conseguir un sueldo con el Senado, que le dieran un dinero para poder trabajar en Amar con sueldo, ¿no? Y no tener que estar trabajando no sé, si iba allá donde estaba la Panamericana, no sé. Una mujer grande de 60 años, donde además las trans de la calle duran poco, ¿no? O sea, logró buscar unas becas, se puso a cantar, o sea, después medio decidió solamente dedicarse a la militancia, que también está buenísimo, y no trabajar, no logró cantar, pero fue una herramienta, encontró una bisagra para poder tomar la decisión de que realmente quería cambiar de vida, que para ella eso que estaba cantando era lo que sentía. Ella no cree que la prostitución tenga que ser un trabajo. Entonces... No, es muy fuerte para mí la obra, la apropiación primero del género del tango, para hablar como un trans, como apropiándose de un tango, en ese sentido una trans, y haciendo de eso como un lugar de manifestación de alguna manera, de militancia, no sé, usando ese texto que realmente es escalofriante. Me pareció muy bien, y además cómo lograron tiene como un carácter muy perturbador, porque por momentos tenés como la sensación de que te vas a reír, y a la vez es horroroso, la información es escalofriante. Claro, y es ella, y es su presencia, que es muy fuerte, hablando de esa infancia, que quizás fue su infancia. Hay algo ahí como en ese retrato
que me parece que ahí, digamos, ¿no? Como que hay algo en ese retrato que vos producís con estas personas, con todas las personas de la escuela de envejecer, que tienen como esa impronta de algo que encontraron juntas, ¿no? Como yo tenía la sensación de que el retrato siempre es el producto de un encuentro, ¿no? Así debería ser en general. Pero una mujer que retrata a otra mujer, en este caso que la retrata cantando, tomando una posición de militancia también en relación a un tema que es su tema, como si hay algo ahí muy interesante de cómo se encuentra el artista y su obra, no sé cómo llamarlo, su objeto, su modelo, su colaborador, ¿no? Porque en realidad esta relación que vos estableces con estas personas es una relación que es muy polivalente. Uno podría decir, sí, ¿qué son tuyo? Son el objeto de trabajo. Dejé de hablar de colaboración. No son mis colaboradores, o sea, en un momento sí sentía como, bueno, sentía culpable además, ¿no? Estoy usando una persona con su historia de vida y cómo la relación con el dinero, ¿no? Pago, no pago, si se vende la obra también incluso. Pero un día me aclaré, no. Produzco la pieza, busco los fondos, si es que los hay, pago un honorario, ¿no? Y después eso queda, nada, si se vende, en algunos casos he compartido algunas ganancias, pero lo primero que ahora entiendo es que cuando me siento a hablar con estas personas y las invito a participar sos el objeto, es como si yo pintara un cuadro y sos el pincel o el óleo, ¿no? Como que no hay, es una colaboración que es extraña, pero que soy yo la autora, ¿no? Soy la que, bueno, a ver, vamos a hacer la edición de esto, buscamos recortes, leamos los periódicos, las noticias, pero termina siendo casi como la edición mía y no sé. Entonces es mi trabajo y es como el objeto de estudio, no sé, bien, cómo explicarlo. Es como si fuera mi pincel y lo aclaro, ¿no? Sos mi pincel, o sea, no quiero poner en el lugar de es una colaboración, eso no lo es más. Aunque bueno, igual somos autores a medias, porque manipulo, ¿no? Existe la manipulación también en el trabajo. Bueno, es una pregunta también muy interesante la que haces, la de la autoría, ¿no? Como en relación al trabajo con otros y al trabajo sobre la vida de otros, con otros como protagonistas. El problema de la autoría, que es un problema muy de los artistas, ¿dónde termina mi autoría, ¿no? O dónde empieza, qué es Ana Gallardo, esto es Ana Gallardo, esta obra es de Ana Gallardo, pero ¿quién es la que está ahí, ¿no? Como la que canta, la que interpreta, es un intérprete, vos decís es mi pincel, o es mi modelo, es mi herramienta, o es mi inspiración. Para mí son todas preguntas muy pertinentes en tu trabajo, y supongo que esta posición que vos decís que tomás de decir, bueno, soy la autora y acepto esta situación y no pretendo que somos pares en esta creación, ¿no? Como hay algo de eso. Es eso. De yo estoy creando esto, te invito a participar, y te consigo de alguna manera como un trabajo, ¿no? Sí, totalmente, como un trabajo. Es un trabajo. Es como una obra, yo te invito a participar, es como si sos un actor, es como si son actores que además hay herramientas de su vida privada, pero no está visible la herramienta de su vida privada, ¿no? Casi siempre es anecdótico, o está por ahí, o empieza a sumarse desde otro lugar. Ahora, además, esta pieza por ahí es bastante más vieja, pero se va sumando
en eso. Cuando es una persona adulta, su vida privada se ve en eso, en la vida, en que es una persona de 80 años, pero no está en la escena su vida privada. Vos me dijiste que cuando empezaste con esta idea de la escuela para envejecer, que antes llamaba Un lugar para vivir cuando seamos viejos, hubo una obra muy importante que fue esta obra Estela, Sí. que por ahí podés contar un poco cómo es la historia de ese encuentro y qué fue Estela como obra. Por ahí podés mostrar y contar un poquito. Sí. En realidad, después de haber ido de haber hecho esta pieza, siempre me quedé con... Siempre me quedé con ganas de trabajar con el geriátrico de México, ¿no? Con Xochitl Quetzal. Entonces estuve mucho tiempo intentando conectarme con la directora. Es una ONG, está como oculto en un barrio, estaba como oculto en un barrio muy popular, Tepito, un barrio peligroso, ¿no? Que tiene la mística de que no sé por qué, no sé, que te entras y te roban, todo ese tipo de cosas, violento. Entonces, bueno, después de mucho tiempo logré conectar a la directora del geriátrico y le propuse que quería hacer una pieza con las mujeres, una pieza que tenía que ver con la memoria de ellas, con las memorias, casi todas eran mujeres que habían ejercido la prostitución en la calle. También no porque eligieran ser prostitutas, sino porque eran mujeres de la calle, que el único recurso que tenían era la prostitución. Entonces, dialogo con la directora, me dice que sí, que perfecto, que cuando quisiera podía trabajar, me gano una beca, me voy a México para hacer la pieza y durante un tiempo la señora esta no me recibe y cuando lo hace me pregunta yo qué tenía yo para darle a cambio, no tengo nada, bueno, me vas a dar trabajo, pero era interesante la idea de que bueno, yo soy artista, vengo a trabajarle la violencia, ¿no? La violencia de la calle, de la prostitución, voy a hacer una obra maravillosa. Y la señora me dice, no, mira, antes de esto vas a cuidarme, vas a hacer un trabajo social. Sí, te cocino, lavo, plancho, no. Vas a trabajar con esta señora, vas a cuidar a Estela. Entonces me mete en una habitación donde había un bulto así tirado a la cama y me pone a cuidar a esta mujer. Una mujer que estaba hemipléjica, no podía comer, no podía nada, estaba muriéndose. Y en ese momento yo salí como horrorizada, no puedo hacer esto, o sea, en un segundo hice unas cosas, después me fui, lo voy a pensar, regreso a la semana diciendo sí, la voy a cuidar. Y durante mucho tiempo, la cuidé, al tiempo ella se muere y regresó a Buenos Aires y no tenía como obra, ¿no? Pensaba, ¿dónde está esta pieza? ¿Dónde está? No sé, no tengo nada, porque ¿qué voy a hacer con esta pieza? Me sentía como que había sido un fracaso, era imposible, después de que ella se muriera, hacer lo que yo quería, lo que había planteado. Lo resolví, hice un video, que es después iba acompañado de una talla como un testimonio tallado en la pared, porque fue muy violento toda la negociación, además con la directora, pero ahora pasó el tiempo y para mí es una de las piezas más importantes en relación a cuando el arte es transformador y es útil y está en ese punto donde yo lo quiero instalar, que es casi milagroso, ¿no? Porque lo que entendí mucho tiempo después, en realidad lo estoy entendiendo como ahora, es que a esta mujer nos transformamos juntas. Primero que hice algo que nunca hubiera pensado que podía hacer, pero además lo más interesante era que yo le ayudé a morir. O sea, ella se estaba muriendo y si no hubiera estado yo cuidándola, y si no ella se hubiera muerto en unas condiciones tremendas. Entonces me convertí en eso que llaman en México la barquera, que es la que, sin quererlo, ¿no? O sea, no estaba a mí, yo estaba asustada, o sea, todo lo que hice lo hice
groseramente, ¿no? Había días en que yo vomitaba, yo iba al baño, tenía arcadas del asco que me daba todo lo que estaba haciendo. Lo mismo la educación católica. Pero durante un mes realmente te ocupaste de ella. Te ocupaste de ella como una enfermera. Como una colaboradora, sí, un mes. En el sentido de que te ocupaste de las cosas básicas de su supervivencia, limpiarla, darle de comer. Y ella se transformó, o sea, en ese proceso donde yo cambié, o sea, yo estaba haciendo algo que no entendía, porque además los primeros días yo pensaba, yo soy un artista, ¿viste? Esa cosa más soberbia, yo soy un artista, no porque me pone a hacer esto, ¿no? Y después no podía no hacerlo, o sea, era rarísimo, podía haber venido, no tenía por qué hacerlo, le podría haber dicho no lo hago porque yo vine a hacer otra cosa, me gané y me iba, y después presentaba el informe de la beca, no. Pero esa culpa, o no sé qué, me llevó a hacerlo y estuve. No sé si lo volvería a hacer, porque no veo vómito, perdón, pero no puedo, no resisto. No sé qué pasó, la cuidé, ¿entendés? La cuidé y a ella le cambió la cara cuando yo llegaba. Porque además no tenían enfermeras, nada, entonces eran todas, se maltrataban, la cuidaba otra vieja y se pegaban, porque además estaban, no sé, toda una vida de calle y una institución que no tenía recursos o no los ponía ahí, ponía en otro lado. Entonces era como límite. No lo iba registrando, yo registraba que cuando yo la tocaba, la acariciaba, le pasaba la cremita y cuando yo llegaba cambiaba. Y cuando se murió de otra manera, o sea, se murió y con el tiempo dije, buenísimo, el arte funciona, en algún momento la práctica artística que yo pretendo tener, que no sé cuál es, si es que tengo que dejar eso y ser asistente, a lo mejor tengo que dejar el arte y hacer una asistencia, funciona. ¿Viste? Como herramienta, digo, hay algo que coloca a determinados artistas que hacemos estas cosas y nos coloca en una situación de aprendizaje, de rareza, ¿viste? Igual yo, eso lo estoy pensando ahora, ¿no? En estos últimos años. Antes hice una pieza, ¿no? Es este video. Les muestro una parte nada más. No ves nada más que eso, que las manos en el masaje, ¿no? Pero después de todo ese tiempo pensé esto que estoy pensando, como que, fui barquera, ¿no? Hice algo que nunca me lo hubiera imaginado y que no tiene que ver, o sea, que solamente el arte me puso en ese lugar, mi trabajo, mi práctica, ¿no? Y es ese ir y venir de... Y digamos, para mí lo que es más fuerte de la obra también tiene que ver además con esta especie de idea de aprender a morir, digamos, de que en realidad la acompañaste en ese momento, en ese tránsito, en ese último viaje. También hay algo muy fuerte de la idea
del encuentro, ¿no? Digo, en ese contacto físico, como que aparece en el video, del encuentro en un sentido, del encuentro físico, del encuentro de dos cuerpos, ¿no? Como que quizás lo que esa persona, digamos, anhelaba era ese contacto físico. Quizás vos también anhelabas ese contacto o necesitabas dar eso a alguien. ¿Cómo es eso, digamos, del encuentro? Del encuentro en el sentido de cómo encontrás tus ideas para las obras. ¿Vienen de la mano de alguien, en el sentido de que te encontrás con una persona que te hace pensar en algo, entonces decís, bueno, voy a hacer una obra sobre esto? ¿De dónde? Es muy difícil a veces explicar de dónde vienen las ideas, ¿no? Y cómo se cristalizan en la cabeza de un artista y qué cosas obsesionan y persiguen a uno como una nube, ¿no? Que va a todos lados siguiendo arriba de la cabeza, ¿no? ¿Vos qué dirías que es para vos como dónde empieza una obra? ¿Dónde empieza una idea? Es una cadena, es una idea de toda la vida, no sé cómo, ¿no? Es una idea que lo que va cambiando en todo caso es la materia con la que he ido trabajando, pero la idea creo que siempre es la misma y que es esa, un poco el miedo, la muerte, la violencia, ¿no? Para mí la violencia es fundamental en mi preocupación cotidiana desde que tengo uso de razón, ¿no? Dar cuenta de eso, el miedo y el miedo a morir que genera eso también, ¿no? La violencia, como, no sé si encuentro el límite. Y después es la manera de encontrar la materia para poder resolver esa preocupación. Es como un poco así. No tengo siempre tengo un agujero negro, como vos te ronda y hay un agujero negro donde está todo y no sé qué es, y porque además no soy un artista que trabaje con la teoría, me informo con la gente, o leo, o soy más de los periódicos o de los archivos de las organizaciones feministas o de otro tipo de... No estoy trabajando con la teoría, entonces tampoco sé bien a veces eso que siento que debería ser, cómo debería ser, porque no lo sé, ¿no? Bueno, es un agujero negro, no es un límite que no logro. Pero en esta idea de la continuidad, ¿no? Como si uno piensa como la continuidad o la relación entre tus obras, está una obra dentro de la otra, se van encadenando, van produciendo series. Toda una. Lo único que cambia creo que es el título, que los cambios. Se llama Escuela para Envejecer, pero es lo mismo que Un lugar para vivir cuando seamos viejos, y cambia ese título, y después se va repitiendo, es una continuidad de gestos, de encuentros, y se repite, es como hay un modelo que en este momento no se está repitiendo, que es necesario porque tiene que tener esa forma, no le encuentro otra. Pero es una sola, no hay varias. Es esa idea madre donde se derraman distintos videos, hay acciones que son más performáticas, hay videos o encuentros que son como más tediosos, más documentales, ¿no? Me gusta también pensar que estoy en ese borde, como hablamos el otro día, estoy en un borde que no sé si es documental o es videoarte o qué es, y es solamente es como si fuera una serie enorme que lleva ya unos cuantos años. No sé si respondí. ¿Sí?
Estaba pensando, a ver, porque tenemos que ver cuando abrimos a nuestro público de preguntas. ¿Cuánto falta? Ya. Podemos abrir ahora. Quizás podemos... ¿Podemos mostrar un video más? Sí, podemos mostrar un poco más de esta situación de, digamos, de la documentación a la obra, de la documentación a la acción, el encuentro, digamos, cómo documentás el encuentro a veces con estas personas que son tu obra, y luego qué es lo que sucede en el museo, ¿no? En el espacio del museo, cómo incorporás esa idea de escuela, lo pedagógico al espacio del museo, que me parece que eso es interesante para ver la de la zapatera, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es como que esto que venía a suceder, esta idea de un lugar para vivir, cuando seamos viejos, la idea del geriátrico, siempre fue evolucionando a más que un lugar para vivir y reflexionar sobre la arquitectura, es un lugar, es el rol de la sociedad de estos jóvenes viejos que somos, ¿no? Porque cada vez nos resistimos más a envejecer y tenemos más capacidades, pero el sistema no nos toma, o sea, nos discrimina de todas formas, sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres pasados los 50 años o los 60, ¿no? Desde que tenemos la menopausia, eso cambia automáticamente, el olor no es el mismo, entonces pasamos a ser visibles. Transitar eso es lo que ese tránsito es el que quiero cuestionar y encontrar un lugar, qué lugar vamos a ocupar, o qué lugar quiero ocupar o cómo. Y una de estas situaciones era eso, la escuela. El mejor lugar para un viejo es enseñar algo que sabe, ¿no? Como, de hecho, hay un montón de trabajo que se podría realizar y que nadie lo piensa, ¿no? Por ejemplo, eso, las guarderías, comedores, no sé. Entonces pensé en la escuela. Y lo que estoy haciendo, lo que vengo haciendo realmente es buscar ese oficio, buscar esas maestras o maestros. Trato de trabajar con las mujeres, obviamente. Y ese oficio que está aprendido después de que se jubilaron, porque en realidad la mayoría de las mujeres, sobre todo de determinadas generaciones, han sido mujeres que no pudieron hacer lo que querían. La mayoría tuvo que trabajar o cubrir hijos en un momento en donde ese era el rol. Y entonces voy buscando estos oficios que son aprendidos después de jubiladas, ese oficio que es también aprendido un poco como mi práctica artística a través de la intuición y de estos saberes más intuitivos, y eso lo convertimos en una clase, en un taller. Entonces trabajo con algunas de estas personas, me enseñan primero a mí, yo primero ocupo ese rol de alumna, vamos dándole forma y después hacemos talleres en algunas instituciones, que me parece que es interesante pensar cómo educa a una institución al público en general con respecto al arte y con respecto a la vida. O sea, sobre todo cuando hay tanto arte social, ¿no? En el arte contemporáneo. Entonces este es un video con una señora española que ella fue zapatera. Ella fue zapatera durante la guerra. Cuando era joven, su oficio fue, además como todos los hombres iban a la guerra, las mujeres tenían que trabajar en España y ella me enseñó a cómo hacían los zapatos, cómo los trabajaban. Este ya es un zapato nuevo. Porque lo has tenido. Lo voy adelantando porque lo que tiene es como esto es un trabajo como de momento, ¿no? Porque habla los días que la edición es todo aquello que he estado filmando o charlando con ella.
Ella se sacó su zapato para explicarte algo. Sí, ella se sacó su zapato. Y te explicó cómo se hace un zapato. Sí, hicimos ella me explicó cómo se sacó su zapato. Ese día hicimos todo un bosquejo de cómo se hacía un zapato, me lo iba dibujando, y después otro día deshicimos un zapato, compré unas botas y las estuvimos deshaciendo, viendo. Entonces todo este trabajo que duró un buen tiempo es esa relación con ella y sobre su oficio y su historia de vida, ¿no? Todo lo que, por qué era zapatera, dónde estaban los hombres, qué le hubiera gustado hacer, qué zapatos le hubiera gustado hacer, cosas que nunca lo puedo pensar, nunca pensó. Entonces después de eso lo que hicimos era un taller en un museo para niños y su comunidad, porque ella vivía en una residencia. Entonces ella dio un taller a los chicos explicando, yo me meto. Una horma pequeña, es un zapato pequeño, ¿no? Sí. Entonces esto se supone que se va pegando así a la arcilla que vos he dicho. Això seria un sistema també pues, posen trossets i trossets. Ella hizo los zapatos que le decían que tenía. Nosotros tenemos que poner la ustedes y eligen en un ratito cuál sería el zapato soñado que les gustaría tener. Piensen un zapato, cuál zapato les encantaría. Yo tengo mi zapato. ¿Sí? A mí me gustaba mucho cuando vos me contabas cómo tu trabajo, digamos, en relación a la idea de la educación, el arte y la educación, chocaba a veces con las políticas de los museos en relación a la educación, ¿no? Como la idea que el museo tiene de cómo educar a los niños, cuáles son las actividades, etc. Y pensaba, claro, porque de alguna manera abrir a ese espacio de encuentro entre una mujer mayor y todos esos niños, y que ese sea, digamos, y que los niños se pongan a dibujar zapatos en lugar de estar en el museo copiando la obra, ¿no? Que es la típica actividad del museo. Llevemos a los niños al museo y copian las grandes obras de los maestros, maestros del arte, generar ese espacio y ponerla a ella en el lugar de la maestra del arte, del zapato, y los niños, claro, y los niños crear su propia obra original. Y estar dentro de una obra, porque y ser a la vez la obra. Son todas y ser a la vez la obra, ¿no? Como ser la obra tuya, ese encuentro. Como que pensaba eso que vos decías, que en un sentido tu práctica siempre está en un borde en la cual nadie sabe muy bien cómo tratarla, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo una obra de Ana Gallardo? ¿Qué es? Es un encuentro entre unos niños y una mujer que le enseña a hacer zapatos, es una escuela de envejecer, pero es para los niños. En realidad tenemos todos que aprender a envejecer desde que nacimos, quizás, para ir como preparándonos. Como hay algo para mí muy lindo en esa idea de la escuela para envejecer, sobre todo por eso, ¿no? De cómo uno se prepara para algo que uno siempre como la escuela sí te prepara para ser adulto. Pero después de que sos adulto, ¿cómo te preparan para ser viejo, para morir? ¿No? Como, ¿dónde está esa parte? ¿No? Como si nos faltara una parte como una especie del hilo de la vida, ¿no? Como que uno se va preparando para llegar a la adultez, después viene como esa parte como que baja
como esa caída. ¿Y quién nos acompaña en esa caída, en esa despedida, en ese de crecer, ¿no? Como volverse cada vez más pequeño, más frágil, más vulnerable, más sí, es algo que es natural, solo. se supone que es natural, que así es la vida y que es un proceso que todo el mundo tiene que pero ¿cómo se hace solo? Pero es insoportable, porque además para mí es violento, porque nadie quiere hacerlo. Pero también yo creo que es cómo se hace eso solo, ¿no? Si la escuela te enseña a crecer, en un sentido a crecer y acompañado, ¿no? Como a colectivamente entender cómo es el mundo, aprender las cosas que necesitamos para convertirnos en adultos, responsabilidades morales, saberes, etc. ¿Cómo generar un colectivo, digamos, una escuela para envejecer? Para mí tiene que ver con la idea de también cómo generar un grupo que nos acompañe en ese aprendizaje que es morir, ¿no? Prepararse para morir o prepararse para ese momento. Como si fuera una parte como necesaria que no está pensada. Yo pensaba en relación a vos como artista creando esta escuela que podría ser, que debería ser en todo deberías poner ¿cómo se dice cuando uno hace sucursales? Claro, no, sí, como un deberías exportar tu obra como ¿cómo se dice? Una franquicia a otros artistas para que lo hagan en otros lugares del mundo. Tendría que haber muchas Ana Gallardo ahora en todo el mundo haciendo escuelas para envejecer, distintas formas de ese mismo proyecto, porque me parece que hay algo ahí muy poderoso en eso que encontraste en tu práctica, muy existencial. Acá hay dos. Acá y este funciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería pedirle, si posible, que usted hable también un poco sobre sus proyectos, como más, digamos, instalaciones y objetos artísticos, y para hacer un vínculo sobre los proyectos, por ejemplo, como patrimonio, que también puede ser sobre la muerte y de la desaparición, o con su proyecto de carro de mudanza, con estos proyectos nuevos. Muchas gracias. Bueno, son parte como de lo mismo, diría, ¿no? Y tanto patrimonio como Casa Rodante son dos proyectos que, primero, que están hechos con los mismos muebles, además, ¿no? Como que todo lo que estaba dentro de la cinta después pasó a la Casa Rodante. O sea que casi es la misma idea, que con distintos materiales, o no, dos ideas más o menos parecidas. Y lo que tienen esas piezas es que son biográficas también y están trabajadas con el tema de la violencia, ese eje para mí que es como el hilo conductor, y está trabajado como sobre todo desde mi persona, desde la cosa más abierta. Esas son las piezas más autobiográficas, ¿no? Que está mi historia puesta en ese punto. Como que comprendí en algún momento, sobre todo en los post-90, que estaba tocando temas grandilocuentes y que no me metía conmigo, sino con un deber ser, con una manera de disponer mis conceptos, pero desde afuera, tomando aquello que a mí no me tocaba, o que creía que no me tocaba. Y con esas piezas comienzo a incluirme como primera persona,
porque en este trabajo de la vejez soy primero yo y después, o sea, empiezo a preguntarme por mi vejez, mi deterioro, mi falta de olor, ¿no? Todas esas cosas que me empezaron a suceder. Pero la herramienta es otra. Entonces, en Patrimonio y Casa Rodante también aparece mi cuerpo, aparecen mis situaciones violentas y están instaladas ahí. No sé si responde la pregunta. ¿Sí? ¿O te queda no soy clara? ¿Sí? Porque empiezo a hablar y digo, no sé, me voy por las ramas y se comprende. Aló. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero agradecerte por todo lo que cuentas. Me gusta que sea como una experiencia más que una teoría lo que haces en tu trabajo. Voy a hacer un comentario y un par de preguntas, ¿ya? Creo que me parece súper bien desde esa experiencia que te cuento que no sea una teoría y que no haya estado formada en el paradigma de las escuelas y todas esas limitaciones tan aburridas igual del arte. Creo que eso se nota en tu trabajo y yo que soy artista lo agradezco. Quería hacerte dos preguntas. Una en torno a la relación de las mujeres en tu trabajo. Considerando los tres videos que vimos, el de Estela, el de A Boca de Jarro y el de María, si hay una predisposición política en torno a hilar la historia de las mujeres, o en el fondo hilar tu historia política como cuerpo mujer con la historia de la política de las mujeres en general, y si podrías contextualizar en algunos tiempos, si podrías contextualizar hoy cuál es la importancia de hilar la historia de las mujeres, por un lado. Y por otro lado te quería preguntar en torno al tema del trabajo. Me da la impresión de que cuando veo tus archivos, me gusta mucho interpretarte como una trabajadora del arte, ¿ya? Y me gustan mucho las relaciones que haces con otras trabajadoras también. O cómo también llegas, en el caso de México, a ser una trabajadora más que una artista, pero cómo se mezclan esas cosas. Y sobre todo en torno a lo que mostraste primero de tu currículum y de la precarización laboral que existe, que es muy clara en todos y todas las que hacemos este camino del artista. Quería saber hoy, con todo tu trabajo, con toda tu experiencia, estando en este lugar, con todo lo que significa este lugar, ¿qué puedes decir en torno a nunca estar dentro del arte y siempre estar al borde del fracaso? Eso. Y gracias. Ya me perdí. No, el tema de las mujeres, y me considero una feminista, me considero toda la vida, quise ser feminista pero nunca lo supe, o sea, porque no, eso, me falta la teoría y me faltó en algún momento un contexto para entender que además eso estaba ocurriendo con grupos afuera, ¿no? Eso un poco de la ingenuidad, porque no se sabe, yo no sabía que estaban ocurriendo cosas y me sentía sola, pero bueno, ha habido una voluntad completa de trabajar todo el tiempo con las mujeres, el tema de las mujeres, por mí, por mi madre, la historia personal, lo que vas viendo y lo que uno después quiere, porque hay algo que urge mostrar y trabajar, trabajar para mostrar, no para ser evidente. Eso digo, cuando mi fantasía de joven de que el arte era denuncia, no, me interesa mucho, yo creo que soy un panfleto cuando soy panfletaria y cada día soy más panfletaria y no me preocupa, quiero ser evidente, es un lenguaje que no sé manejarlo más que de esa manera. Y entonces las mujeres son casi, somos nosotras todas.
ahora me siento súper acompañada, que estamos todas, ¿no? Se ha puesto visible, no sé, en los 90 o en los 80, a fines de los 80, era difícil hablar de no sé, feminismo, ¿no? No estaba tan visibilizado. Creo que los grupos estaban trabajando también más en la periferia y yo no llegué a ellos. Y el tema del trabajo, yo me considero una trabajadora de todo, digo, no sé cómo hacer, digo, es así mi vida. Me encanta que haya sido así porque realmente uno aprende muchísimo y me encanta sentirme una trabajadora dentro del sistema del arte. Yo estoy dentro del sistema del arte, siempre lo he estado, desde que entré, desde que trabajé con la primera galerista, con Julia, y que llegaba a sentarse en Yoyomi en el escritorio y hablar conmigo, después me decía, te voy a invitar a comer, vení, ¿no? Estás dentro del sistema del arte, ir a comer con los maestros de aquella época, eran los maestros, porque maestros tampoco abundaban, estaban todos ellos ahí dando vueltas, entonces esa situación te incluye, inevitablemente, me siento totalmente incluida y me siento testigo además de mitad de los 80 o fin de los 80 para acá, doy cuenta de un montón de cosas y a mí nadie me puede venir a decir esto, no, yo sé, pues yo estaba ahí, yo lo veía. Esa fue mi escuela, además, y eso me he propuesto toda la vida también modificar la escena, ¿no? Creo que he trabajado mucho para modificar ciertas situaciones que a mí en lo personal de la escena o de este sistema endogámico me molestaba. Y eso también es trabajo, mucho trabajo. Creo que lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo siempre y me encanta sentir que estoy muy en lugares maravillosos y que además tengo voz para poder decir aquellas cosas que no están buenas, que hay que cambiar o... En principio, gracias por la charla y la verdad es muy interesante y me siento muy identificada con todo lo que decís. También por lo que dice Lola, de que creo que aprendemos a morir desde que nacemos más o menos, así que realmente me parece muy interesante. Pero te quería preguntar dos cosas. Una, habías dicho en un momento que estabas entre realizadora documental y videoarte. Quería saber más o menos eso, cómo sentís, cuál es el límite. Y también creo que en un momento habías hablado de la soledad y también quería saber tu experiencia con las tensiones y más eso, qué opinas de la soledad y cómo trabaja los geriátricos acá en Argentina o en tu experiencia sobre eso. No, lo del documental y el video es que no lo tengo claro. En realidad no sé, a veces veo no lo sé, lo planteo como duda, no tengo mucha... Entiendo que tengo un caos también en mi trabajo. Es caótico, desordenado, no sé, tengo una cámara y cometo muchísimos errores y la planto ahí y ahí queda y después veo que es un documento, edito y digo, esto lo tendría que haber sacado y va quedando y se va convirtiendo en un documento. Está como en un límite y no sabría cómo dónde ubicarlo. Me interesa mucho el documental, estoy en ese borde, creo que estoy en las artes visuales con un documental, es algo así. Me gusta el caos que también tiene, es precario, nunca tengo buenos equipos, no hay buena edición, eso, va sucediendo cosas que me parece que también son propias de lo que quiero, con lo que estoy trabajando, ¿no? Y tampoco sabría, no sé si lo sé hacer de otra manera, así que es un limbo, por eso me gusta hablar también del agujero negro. La soledad es algo que yo particularmente no lo tolero, o sea, para empezar, siempre digo que hago todo lo que hago para no estar sola. Y
en los geriátricos, en las residencias, es lo más duro, porque ahí llega ese punto de abandono. Puedes tener una residencia mejor, una residencia más precaria, pero es el punto más duro que me toca o me ha tocado compartir, aunque yo quiera ponerle un toque de, y después me voy de ese lugar y la relación con todas esas personas con las que estuve trabajando dejó de funcionar. O sea, yo me fui y la franquicia no funcionó, porque en el mismo lugar, ¿no? Durante todo ese tiempo que estoy ahí trabajando, están todos contentos, me esperan, me siguen. Hay como una propuesta de algo que es vital, pero se ve que a lo mejor a la institución le lleva mucho más trabajo realizarlo, entonces nunca se concreta eso que para mí debería ser tomado como un ejercicio más. Acá he trabajado hay una residencia del PAMI que está ahí sobre Balcarce, estuve todo un año trabajando con unas mujeres y es lo mismo, ¿no? Nada, acudo cuando estoy en Buenos Aires, la voy a ver, mantengo relación casi siempre con todas mis amigas, después se convierten en familia y con algunas tengo muchas relaciones, con otras no, acá o las mexicanas o no sé, ¿te responde? Bueno, ahí me parece que como cierre, me parece muy interesante el contrapunto que generaron entre ambas, más que nada pensando también qué tienen en qué punto se encuentran la obra de ambas, trabajando con grupos sociales que por lo general también rondan sobre la idea como del dolor, del fracaso, de la violencia, de lo fracturado, lo real, digamos, y cómo desde las artes visuales o desde el teatro es más fuerte que ficcionar algo, la realidad de cada una de esas personas, su propia vida, su propia experiencia. Me parece muy interesante como pensar la obra de ambas en conjunto, en relación, y bueno, les agradezco mucho por venir, gracias a todos también y un fuerte aplauso.